Dios bendiga a todos los oyentes hoy y todos los días cuando este audio o este mensaje de Dios llegue a sus vidas. En cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier hora, a cualquier persona, niño, joven, adulto, ancianos, la palabra llegue a cada corazón. La palabra llegue a cada oyente. Y oro al Padre ahora para que esta palabra, la de Él es su palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy me dispongo como un vaso, como un instrumento, no merecedor de estos privilegios, pero que Él en su misericordia se place de usar a cualquier persona, incluso objetos, animales. Dios puede usar lo que Él quiera con tal de llegar al hombre, al ser humano, a su creación. Ahora ruego que esta palabra, al salir de mi boca, no sea la mía, sino la del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que esta palabra llegue a los corazones que están como receptores hoy, que están allí esperando de ti una palabra, están esperando una respuesta, están necesitando de ti. Señor, que tu palabra, que es poderosa, derribe fortalezas, abra las cárceles que han estado encerrando a muchas personas. Levante el que está caído, Señor. Fortalezca al que está débil. Dé paz al que está angustiado. Dé esperanza, Señor, al que ya no tiene casi ni tiene nada. Señor, que esa fe que viene por escuchar tu palabra sea adquirida, sea recuperada. Porque por la fe tú dices que es que vencemos al mundo. Y por la fe es que podemos ver tu mano poderosa en acción. Permite que esta palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. Y que cada oyente sea tierra fértil, Señor, donde la semilla, que es tu palabra, caiga, pero no sea comida por el afán de este mundo. Que no sea ahogada por el afán de este mundo y que no sea comida por las aves, extras, personas, cualquier cosa que quiera arrancarla de sus corazones. Oro para que no sea arrancada de sus corazones. Oro ahora al Padre en el nombre de Jesús para que esta palabra que va a llegar a los corazones no sea asfixiada por el afán y la ansiedad de este mundo. También oro para que eche raíces y no quede allí encima, y que cuando calienta el sol o vienen las pruebas, como no tiene profundidad, se muere. Oro al Padre para que ninguna de estas tres cosas sucedan, sino que tu palabra llegue a lo profundo del corazón y que este sea tierra fértil, que esta palabra, esta semilla, crezca y eche raíces tan profundas y nazca y crezca y dé mucha sombra y dé muchos frutos y beneficien a todos los que están en su entorno, porque esa es tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es poderosa y ahora yo la digo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Ahora, usted dice, ¿y qué es autoridad? Porque la gente piensa que autoridad es alguien que zapatea, que grita, que manotea, que pelea. Eso no es autoridad. La autoridad es poder. La autoridad es dominio. La autoridad es señorío. La autoridad es gobierno. La autoridad es potestad. La autoridad es imperio. Eso es autoridad. Todo eso es autoridad. Y cuando hay autoridad, el resto se somete. Por eso nos damos cuenta que Jesús hacía tantas cosas y la gente no lo creía. Los mismos que estaban allá no lo creían. Y ese Jesús tuvo tanta autoridad, pero la gente dice, bueno, hay religiones donde dicen que Jesús solamente fue un profeta.
Otros dicen que Jesús fue un hombre temeroso de Dios, un religioso que aprendió de los orientales, aprendió de esas religiones de por allá de la India. Eso dicen los que no conocen las escrituras, los que no conocen el poder de Dios, los que no tienen ninguna conexión con el espíritu humano, con el espíritu de Dios. Jesús, para muchos, es uno más. Es uno más. Por tanto, al desconocer quién es Jesús, están desconociendo su autoridad y están desconociendo al mismo Dios. Ahora vamos, ¿por qué Él tiene autoridad? ¿Quién es Jesús? En sí, ¿quién es Jesús? La gente dice, no, es el hijo de la Virgen María. Esa fue la parte humana de Jesús. Eso fue su cuerpo, su carne. Pero Jesús en su como esencia, ¿quién es Jesús? Entonces vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Voy a leer para ustedes. Ustedes van anotando porque es bueno que ustedes en su Biblia, hay gente, mucha gente que dice, creo en Dios, yo creo en Dios, yo clamo a Dios, yo rezo, yo oro, lo que quiera. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces lees la Biblia en el día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer su palabra? Y si hago otra pregunta, la balanza se va para la otra parte. ¿Cuántas horas ves televisión? ¿Cuántas horas te sientas a ver una película? ¿Cuántas horas te sientas a chatear y a ver videitos de segundos? Videitos de segundos. Y viene otro y otro como una cadena. ¿Cuántas horas duras sentado escuchando a gente tonta que no aporta nada a la humanidad, pero te está distrayendo? En estos días estaba escuchando a una doctora, es una eminencia, y digo su nombre porque lo merece, la doctora Enedina. Ella es doctora en neurociencias, en neuropsicología. Esta mujer está preparada en todo lo que es el estudio del cerebro y trabaja, tiene una clínica para la salud mental, para rehabilitación. Yo fui a una conferencia con Yesarela en estos días y estaba hablando de eso, que la plasticidad del cerebro, el poder que tiene de activarse, de hacer cosas grandes, de expandirse, se ha venido reduciendo, como cuando una persona la sientan en una silla de ruedas o en lo que sea, o la tienen acostada y no le hacen terapia física, no la ponen a caminar, no le mueven los músculos. Esos músculos, como no están siendo activados, se van secando. Por eso usted ve personas que caen enfermas en una cama y como no le hagan terapia física, se le secan las piernas y se va secando porque los músculos no están activos y se van secando. En cambio, usted ve a la gente en un gimnasio, y van y practican y le crecen los músculos de los brazos, de la espalda, de las piernas y se vuelven una escultura humana, hermosos. ¿Por qué? Por el ejercicio. Ella decía, así es la mente. La gente ha dejado de leer y escucha puros mensajitos cortos. Entonces el cerebro coge esas capsulitas pequeñas y pide más, y pide más, y pide más, y pide más. Entonces está teniendo el ser humano ahora memoria corta, pensamientos cortos y pobres. Cuando venga a ver ya no están pensando ni están, es que ya no quieren ni hablar. Tú hablas con alguien y te mandan una carita. O sea, no dialogan contigo. Y pueden estar contigo en la mesa, pueden estar contigo en la cama, si es esposo, si es lo que sea, y tienen el celular encima. Y pueden estar reunidos y cada quien está con su celular. Se perdió el diálogo, se perdió el habla. Eso está reduciendo el poder del pensamiento, el poder de la mente, el poder del diseño de Dios. Entonces, ¿por qué nos venimos a esto? Porque Jesucristo
es toda autoridad, y vamos a buscarla en Juan, como les digo, y lean la Biblia. Por eso hice esta pausa, porque la gente no está leyendo la Biblia, les da pereza, no tienen tiempo, y por eso desconocen tantas cosas. Yo misma hago el esfuerzo por leer la Biblia, y me encierro en mi cuarto, y cuando estoy leyendo la Biblia no le cojo teléfono a nadie, no atiendo a nadie, porque así como el doctor cuando está atendiendo a su paciente, no deja entrar a más nadie, y cada quien respeta el momento que tiene con esa persona, cuanto más el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando estamos leyendo su palabra o estamos orando. Entonces dice así, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y vamos a saltar al 9. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso lo dice el apóstol Juan, hablando de Jesucristo, sino que el tema es largo y solamente estoy leyendo esta parte. Ahora vamos al Génesis, por eso digo tengan Biblia en mano, porque esto son cosas profundas. Eso no es rezar el Padre Nuestro sin saber por qué lo estamos diciendo. Eso no es decir el Salmo 91 por decirlo, porque me dijeron que tenía poder. Porque me dijeron que si yo lo rezaba eso tenía poder, pero sin entender ni pío. Porque me dijeron que si yo esto, no, hay que entrar el por qué. Entonces ahora vamos al Génesis, capítulo 1. Porque Génesis está hablando de este mismo verbo que dice que sin Él nada de lo que fue hecho existe, porque con Él, por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces ahora vamos al Génesis. Génesis capítulo 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué dice Génesis que en el principio creó? ¿Quién? Dios, los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué dice Juan acá? Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era, ahí dice Dios. ¿Se da cuenta que Jesús no es cualquier profeta aparecido por ahí? No es cualquier hombre humano que decidió vivir en santidad y ya. Hombres buenos hay muchos. Buda fue bueno. Mucha gente fue buena. Y la gente los adora. Mucha gente fue buena. Los apóstoles, la gente los adora y los respeta, pero no hay nadie que tenga el poder y la autoridad. El diablo no va a respetar a Buda. El diablo no va a respetar a ninguno de esas deidades, de cualquier religión como se llame. El diablo no va a respetar el nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de María, ni de ninguno de los apóstoles. El diablo no va a respetar esos nombres. No. Así que si tú estás invocando a uno de esos nombres de personas que ya murieron, eran santas, eran buenas, eran separadas para Dios, si estás invocando los nombres de ellos y te estás dirigiendo a ellos, tú estás haciendo las cosas incorrectas. Porque Jesús es el mismo Dios. ¿Y qué más dice? Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando Dios creó al hombre, te creó a ti, te creó a mí, pero en esa época pues le llamó Adán. En esos días, todo eso fue creado por Dios. Jesús, el Verbo de Dios, el que se hizo carne, el que murió. Jesús creó, en el primer día, creó la luz. Eso está en el Génesis
todo el capítulo 1. No te lo voy a leer ahora porque nos lleva tiempo, pero léete todo el Génesis capítulo 1. Así que Jesús, el verbo que estaba con Dios y que era Dios, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, Jesús, el verbo, la luz, dice, lo primero que hizo fue la luz, el primer día. El segundo día, Jesús creó los espacios, o sea, todo lo que llaman cielos, los espacios aéreos, lo creó en el segundo día. Mire todo lo que hizo el verbo de Dios, o sea, Jesús, o sea, Dios. ¿Qué más creó? Creó los continentes, todo lo que son valles, islas, montañas, todo eso lo creó. Todo. ¿Lo creó cuándo? En ese mismo segundo día. Por eso él separó el aire del suelo, ¿ya? El espacio del suelo, de la tierra, en el segundo día. Creó en el tercer día todo lo que son las plantas y los árboles, los bosques, todo lo verde, todo lo que florece, todo lo que da semilla, todo lo que da fruto en el tercer día. Te estoy hablando del Génesis capítulo 1, para que vea que Jesús no es cualquier pegado en la pared. Jesús no es cualquier profeta aparecido. No es cualquiera. Por eso el diablo está interesado en que tú no hables de Jesús, en que tú no le ores a Jesús. Tú le puedes orar a la abuela, a quien sea, le puedes orar al que tú quieras, y a él no le da rabia. A él no le sucede nada cuando tú oras a otras personas, o a otros seres, o a otros espíritus. A él no le interesa eso. A él le da miedo, es cuando tú oras a Jesús. Eso sí tiembla, porque él vivió allá arriba. ¿Sabes tú que el diablo no nació aquí abajo? Dice la Biblia que el diablo no se llamaba diablo, se llamaba Lucifer, lucero de la mañana. Hermoso, perfecto en todo. Y estaba arriba en el cielo. Pero quiso ser mejor que Dios y sentarse en el trono de Dios y fue arrojado. Por eso él odia a Jesús, porque Jesús vino aquí a la tierra. Ahorita vamos a hablar de eso. En el cuarto día hizo la luna, hizo el sol y las estrellas. Todo lo hizo en el cuarto día. En el quinto día hizo todos los animales del agua, todo lo que tú ves, las ballenas, los monstruos marinos, todo lo que tiene que ver con agua, tanto de río como de ciénaga como de mares. Todo eso lo hizo en el quinto día juntamente con todas las aves del cielo, todo lo que vuela. Todo eso, lo que estamos en el agua y lo que vuela, lo hizo en el quinto día. En el sexto día, el mismo día, hizo los animales y creó al hombre. Yo me quedé sorprendido, yo dije, ¿por qué el mismo día hizo los animales de la tierra? O sea, los que se arrastran, los que caminan en el suelo, no los que vuelan ni los que nadan, sino los que están aquí. Y todo eso lo hizo con la palabra, pero hubo uno solo, que no solamente dijo hagámoslo, ahí estaba la Trinidad de Dios. Ahí estaba él actuando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Los tres en uno solo, porque son uno solo. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y vamos a coronarlo para que sea corona de la creación. Y vamos a poner lo que esté encima de toda la creación, para que gobierne, para que señoree. Léase todo Génesis capítulo 1 y capítulo 2, para que vea que Dios cuando los formó los bendijo y dijo, ahora sean señores, sean dueños, tienen poder sobre todo lo que yo creé. Toda la creación está bajo ustedes, son de ustedes, tienen toda autoridad, yo se las delego a ustedes. Y el diablo, que ya estaba caído hace rato, que ya estaba derribado hace rato, que ya lo habían expulsado del cielo, le dio mucha envidia. Dijo, ¿cómo le va a dar todo esto a su creación? Es más, su creación se parece a él. Tiene todos los genes de él. Tiene toda la autoridad, el parecido, el modo de hablar, el modo de ser, todo eso. O sea, es él aquí en la tierra casi. Es su creación perfecta. Es su obra maestra. Voy a quitarle ese poder a esos humanos. Si no es para mí, tampoco es para ellos. Pero yo se los voy a quitar. Y entró con engaño. No se lo quitó a la fuerza. No se lo quitó a la fuerza. Se lo quitó con engaño. Se lo quitó con sutileza.
se lo quitó mintiéndoles acerca de Dios. Y el hombre entregó las llaves. Es como si un ratero a ti te cogiera en la calle y te envolviera, y te ponen de tal manera que tú le vas entregando tu tarjeta, le entregas tu bolso, le entregas la llave de tu casa, le entregas todo. Y cuando quieres darte cuenta, ya te vació la cuenta del banco, ya se metió en tu casa, te sacó todo, se llevó a tus hijos, se llevó a tu mujer, o se llevó a tu esposo, lo que sea. Pero él no te forzó, él te engañó. Satanás no forzó a nadie, él le engañó. Y Adán traicionó a Dios. Porque ese poder que Dios le dio en la desobediencia, él se lo delegó al diablo, se lo delegó a Satanás. O sea, el hombre, el ser humano, perdió toda autoridad. Y Dios lo castigó. Dios lo castigó tanto que dijo, eso también se lo van a leer ustedes. Se lo van a leer en el Génesis 3. Génesis 3, 16. Cuando Dios castigó, o sea, las consecuencias del pecado y de la desobediencia. A la mujer le dijo, serás castigada con dolores de parto. Aumentaré tus dolores en tus preñeces, y con dolor de parto parirás. O sea que antes de que ella pecara, la mujer no tendría esos dolores de parto. De pronto dolorcito, porque dice, aumentaré tus dolores. Quiere decir que sí los iba a tener, pero no así tan fuerte. Las que hemos dado a luz sabemos que es el dolor más fuerte del mundo. Eso no se compara a ningún dolor. Tanto así que la misma Biblia, cuando habla de dolores a la humanidad, le dice como dolores de parto. No dice como el dolor de una muela, de un oído, de un cálculo en los riñones, en dolor de cabeza, un dolor de pierna. La Biblia no compara ninguna parte del cuerpo con un dolor tan fuerte que esté dando como cuando está el parto. Porque uno siente que va aumentando y dice, ya se me quitó. Y uno respira, y cuando siente es el que viene. Y uno dice, ya ahorita, ya se me quitó. Y otra vez viene y va aumentando y aumentando. Las primerizas, toda la mujer que ha sido primeriza, uno piensa que se va a morir. Porque uno nunca ha experimentado ni con dolor de muela, ni con dolor de oído, ni con nada. Los dolores que haya tenido no se compara con un dolor de parto. Entonces, ese dolor fue por culpa de la desobediencia. Y dice que el marido la gobernaría a ella. Dice, tus deseos serán los de tu marido, para tu marido. ¿Qué quiere decir? Que Eva gobernaba igual que Adán. Eva gobernaba igual que Adán. Ahí no había que yo soy la cabeza, que tú eres la cola, que yo soy el macho, que tú eres no sé qué, que yo soy el hombre de la casa. Ahí no había eso. Entonces, porque ella fue la que lo llevó a comer y a desobedecer, y él, ni corto ni perezoso, le hizo caso a la mujer. Como muchos hombres han caído por escuchar las sutilezas de mujeres, y muchas mujeres también por escuchar el diablo disfrazado de pareja, disfrazado de alguna persona. Entonces él te gobernará y señoreará sobre ti. Ahora entiendo, yo me puse a estudiar este pasaje y me di cuenta que las mujeres que Dios eligió para ministerios poderosos, no las deja casar. Y me puse a estudiar toda la historia. Y me puse a escuchar testimonio de mujeres como Kathryn Kuhlman, como Aimee Semper, mujeres que hicieron temblar el planeta Tierra, mujeres que los demonios le huían, mujeres que quisieron casarse como las mujeres comunes y corrientes. Y Dios les permitió, porque es un derecho humano. Mas cuando uno es llamado a ministerios poderosos, Dios dice, te necesito con toda autoridad directamente de Dios hacia la mujer. Porque como el diablo le quitó esa autoridad a la mujer y se la dio al hombre. O sea, Dios se la quitó, por la desobediencia. Entonces ahora todas las mujeres, todas, las que están casadas, la mayoría, no digo todas, la mayoría están sometidas a los maridos. La mayoría.
piden permiso para todo, están sometidas. Y la cultura machista ha reforzado esto. Pero déjame decirte que ahorita viene la liberación. Así que esto no se quedó así, ¿oye? Estoy hablando de las consecuencias. Entonces, estaba hablando de esas mujeres que Dios levanta y luego o enviudan, o se divorcian, o el marido las deja, o nunca se llegan a casar. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy tu esposo. Y tu única autoridad no será un hombre de carne y hueso. Tu única autoridad seré yo. Entonces ahora entendí por qué tantas mujeres que buscan de Dios, que aman a Dios, que fueron escogidas para servir a Dios, son de malas en el amor. De malas. El marido las deja, se las hace con otra, él le encuentra todos los peros, o no se llegan a casar, o enviudan, lo que sea, pero Dios dice, tu autoridad soy yo. Entonces, son misterios que solamente los entendemos cuando conocemos el reino. Y al hombre lo castigó también, no se quedó sin castigo. Y dice, por hacerle caso a tu mujer, la tierra será maldita y producirá abrojos y espinos. Y vas a sudar pero duro, y con el sudor de tu frente vas a comer todos los días. Todos los días vas a comer sudando hasta que te mueras. Lo estoy diciendo en mis palabras, la Biblia dice hasta que vuelvas al polvo. ¿Por qué? Porque de la tierra fuiste tomado y a la tierra tienes que volver. Ese es el castigo. Así que el diablo tomó toda la autoridad. Vamos a buscar para que usted diga, ¿cómo así que el diablo el diablo es dueño y tomó toda autoridad? Vamos con paso. Luego vemos cómo la autoridad de Jesús es regresada a sus hijos. Cómo le quitó las llaves, le quitó la autoridad, le quitó todo eso que él le quitó a Adán y lo devolvió a su iglesia. Pero primero vamos a ver en 1 de Juan 5:19. Vemos que somos de Dios. Y el mundo entero, no dice una parte. La gente dice, no, Haití, donde hay brujería. No, ese es Cuba. No, ese es tal parte del África. Eso es algunos lugares de la India. No, la Biblia dice en 1 de Juan 5:19, y sabemos que somos de Dios. O sea, hablando de la iglesia, hablando de los que hemos creído en Jesús y nos hemos apartado para Él. Sabemos, estamos seguros que somos de Dios. Y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, el Verbo que se hizo carne, y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer lo que es verdad. Y que estamos con el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta que aquí Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? Por eso tiene toda autoridad y todo poder para arrancarle el poder que el diablo le quitó al hombre, para devolvernos. Es como si la policía llegara o el comandante del ejército de la policía llegara y le quita al ratero que te quitó la llave, que te quitó todo tus tarjetas de crédito, de débito, lo que sea, que te quitó todo. Y viene él y se las quita porque tiene más autoridad que el ratero y te la devuelve a ti. Entonces a ti te devuelven tu casa y tú vuelves a tener tu dinero que te robaron todo. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Estoy haciendo como una comparación. Vamos a leer en Juan 12:31. Dice así: ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. O sea, eso lo dijo Jesús anunciando la muerte que iba a tener, anunciando que pronto sería arrestado, anunciando que pronto sería entregado para ser crucificado. Es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, será echado fuera. Con la muerte de Cristo, el príncipe de este mundo, el que tomó el poder, el que tomó el dominio, el que echó a un lado a Adán y se apoderó él
aquel de que dice la Biblia que el mundo entero está bajo su poder y su potestad, con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces dice, ha llegado la hora, en otras palabras, con mi muerte, con mi sacrificio y con mi resurrección, le llegó la hora, porque este príncipe, el príncipe de este mundo será echado fuera, será arrebatado el poder que él le quitó a la creación de Dios, al hombre. Ahora vamos en 2 de Corintios 4:4. Vayan anotando, porque eso no es leer un salmo y ya. No, que yo leo un salmo, yo soy creyente, soy cristiano, soy católico. ¿Por qué? Porque yo leo un salmo. No, eso es como ya la guerra con un corta uña. Eso es como ir a la guerra con un corta uña. Hay que ir a la guerra armado. Y si es ahora con la tecnología, eso con drones, con muchas cosas de alta tecnología, y ahí hay mucho poder. Entonces vamos a leer 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Cristo es la imagen de Dios. Y dice que el diablo le cega el entendimiento. Por eso a Satanás no le gusta que tú leas Biblia, que tú ores, no le gusta, porque si tú lees la Biblia, tú estás conociendo el reino de Dios escrito allí, su cultura, sus reglas, sus normas, sus privilegios, todo lo que tiene que ver con el mandato divino está escrito en la palabra. Tampoco deja que tú ores, ni te reúnas con gente que sabe de Dios. Él prefiere que tú te reúnas con los que toman cerveza, porque ellos están ciegos. Que tú te reúnas con los que andan peleando, maldiciendo, rumbeando. Ellos están alejados, ellos no. Pregúntale a un rumbeadero de eso cuántas veces se arrodilla, o cuántos minutos, o cuántas veces lee la Biblia. Ellos no saben eso. No saben eso. Entonces, con quien uno anda termina siendo. Tú no ves a personas, o sea, tú no ves águilas reuniéndose con gallinas. Las águilas se juntan con águilas. Las especies se juntan con sus especies. A menos que sean domésticos, que cojan un gato y un perrito pequeñito y ya después terminan siendo amigos. O el mismo ratón en la casa jugando con el gato. Pero eso no es su diseño original. Cada especie con su raza, con su especie. Entonces, los espirituales nos sentimos mejor cuando hablamos con gente que tiene esa conexión con Dios. Los que no se sienten felices con chistes vulgares, rajando de todo el mundo, levantando chisme, inventando el cuento, investigando, murmurando, chismoseando, criticando, juzgando. El que le gusta eso, pues esa es su especie, esa es su naturaleza carnal, diabólica y mundana. Entonces dice que Él ciega los ojos para que la gente no conozca la luz del evangelio. Mire que dice la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, Jesucristo. Vamos a seguir con Efesios 2:2. Quiero que tengan eso allí, Efesios 2:2. Porque al tener estos escritos, usted los repasa en su casa y usted se dará cuenta que la Biblia nos hace mucho bien leerla. Vamos a buscarla, Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis, hablando de los creyentes que se convierten a Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que Satanás ahora tiene dominio solamente sobre los hijos de desobediencia. O sea, el mismo poder lo sigue teniendo, pero ya no sobre la iglesia, ya no sobre el creyente que ha entregado su vida a Jesucristo, ya no sobre el creyente que ha cortado con todo ese desorden, con todo ese pecado, con toda esa maldad, y ya ha dicho, Señor, entrego mi vida a ti para que tú habites en mí,
me conviertas en el templo tuyo y ser morada tuya. Ahí el diablo perdió el año contigo. Ahí perdió el año, ahí perdió toda autoridad. Ahora sí vamos a ver cómo el Señor devolvió la autoridad. ¿A quién? A ti, a mí. Es que la autoridad, incluso nosotros mismos los creyentes, se la hemos delegado solamente a los pastores, a los profetas, a los sacerdotes, al Papa, a los obispos, a los mamos, a todo lo que uno ve como de un rango más alto. Estamos equivocados. Porque esa autoridad no es para algunos. Esa autoridad no es solamente para algunas personas que se ponen un vestido o se ponen un uniforme o le dan una credencial o le dan un diploma. La autoridad espiritual es muy diferente a la autoridad humana. Es muy diferente. La autoridad espiritual la da el Espíritu Santo, incluso a personas que son menospreciadas, que son despreciadas, que son rechazadas, que tienen en poca cosa, que la gente mira como que eso no califica, ese no parece, esa no va a aparecer. Así decían los judíos de Jesús. Como no nació en la realeza humana, no era hijo ni de Herodes, no era hijo de los Césares, no era hijo de los grandes sacerdotes de las sinagogas, era hijo de un carpintero de clase media, no era clase alta, era clase media. No era hijo de ninguno de esos grandes profetas, un carpintero. Y la gente decía, cuando veía a Jesús haciendo milagros y enseñando con autoridad y echando fuera demonios y levantando paralíticos y limpiando leprosos y resucitando a los muertos, decían, ¿y este quién es? Ah, yo lo conozco, ese es hijo del carpintero. Eso no, es hijo de un carpintero. ¿Qué dirán de ti? No es hijo de la que lava, la señora que hace el aseo. No, ella es hija de no sé quién que vende en el mercado. Ese es hijo de fulanito, es un apellido rastrero. Eso si fuera el apellido de la alta alcurnia, pues se creyera, pero ¿quién es ese? Dios no ve lo que mira el hombre. Dios ve el espíritu, ve el corazón. Entonces, por eso, vamos a ver cómo Dios le dio esa autoridad a su iglesia. Vamos a buscar en Mateo 28, 18 al 20. Dice así, voy a leer Mateo 28, del 18 al 20. Anoten esto. Porque yo una vez encontré, no digo el nombre porque me están grabando y después lo escuchan. Y no quiero problemas ahora mismo. Encontré unos hermanos que se me acercaron, unas señoras, líder de barrio. No digo el barrio, ni digo la líder, ni digo la iglesia. Pero estábamos hablando de las cosas de Dios. Y me dijo que ella se había encontrado con personas que tenían como influencias demoníacas, como enfermos. Y yo le dije, ¿por qué no lo oraste? No. Mi pastora me dijo que nosotros no teníamos ninguna autoridad para poner manos. Que nosotros no teníamos autoridad, que la única autoridad la tenía la pastora. Y yo, ay, el diablo sí es mentiroso, claro, dejaste a la pobre persona tirada con esa enfermedad, la dejaste endemoniada, porque el diablo te dijo a través de la pastora que tú no tenías autoridad, que la tiene ella solita. Y eso están creyendo muchas personas. Por eso el diablo está jugando con los hogares, está volteando patas arriba, hijos, hogares, finanzas, economía, la salud. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desconocido que se nos fue dada autoridad por el mismo Jesús, por el mismo Espíritu Santo, sin tener ningún rango religioso, ningún rango de eclesiástico. Es para todo el que cree. Entonces dice, 28, 18 al 20. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, autoridad, dominio, poder,
toda potestad me es dada. O sea, Jesús está hablando de él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús tiene poder y tiene autoridad sobre el cielo y en la tierra. Por esa razón, dice el versículo 19, por esa razón, porque tengo toda la autoridad, ahora yo los mando a ustedes. El 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él la dio a su iglesia y lo mandó. O sea, que Él te mandó a ti, me mandó a mí. No tenemos que estar buscando quién me ayuda. Él está dentro de ti. Él te dio a ti todo poder y toda autoridad. Tienes que tomar las armas. Tienes que tomarla y actuar. Porque el que está dentro de ti es más poderoso que el que está en contra. Vamos a ver Lucas 10, 19. Ya estamos terminando. Lucas 10, 19. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí yo les doy potestad, o sea, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Otra vez dice aquí, que Él les da poder para hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del enemigo. Llámese bruja, yo le digo bruja barata de 3 pesos, si es que alcanzan a llegar los 3 pesos. Y a mí me da tristeza, yo creo que a Jesús le da más tristeza que a mí, que hay hermanos que le tienen miedo a una bruja. Le tienen miedo porque la bruja se mudó para el patio de la casa atrás, porque se mudó para el lado, porque la suegra es bruja, porque lo que sea. El que tiene que temblar ante ti es la bruja y el brujo, no tú ante él. Porque los demonios, cuando veían a Jesús, sin Jesús abrir la boca, gritaban y decían, Jesús, Hijo de David, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos solitos. Por eso tú cuando llegas donde alguien y estás lleno del Espíritu Santo, ese alguien le da comezón. Ese alguien le dan ganas de ir al baño de lo que sea, pero se desaparece de tu vista. ¿Sabes por qué? Porque está endemoniado, está poseído. Y no le gusta tu presencia, porque tu presencia es la del mismo Jesucristo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás lleno de la palabra de Dios, tu presencia estorba a los que están endemoniados. Pero tu presencia conecta con los que están conectados con Dios. Mira la diferencia. ¿Qué también dice la Biblia? En Juan 12, 31. Pero dice que con la muerte de él, el príncipe de este mundo será expulsado. Ahora, ¿dónde vemos en la Biblia gente que adquirió, no solamente en la Biblia, yo he visto en la vida real, yo misma lo he experimentado y lo he dicho en otras prédicas, que estoy buscando esa autoridad que fui olvidando de ponerla en práctica? La estoy buscando con oración, con búsqueda, metiéndome profundo con Dios, porque yo he experimentado que esa autoridad no está solamente para los grandes ministros de Dios, está para todo el que cree, así sea un niño, así sea un niño. Dios no mira, sino un corazón dispuesto para Él imponer su autoridad y que el diablo y el infierno tiemblen. Así que tú no tienes por qué tener miedo a nadie ni a nada. A nadie ni a nada. Yo he visto testimonio donde las personas las van a matar y disparan y la bala no sale. Se encasquilla, no sale. Y he visto testimonio donde un predicador iba una vez a predicar y le pusieron un pan. Eso fue en Haití. La alta brujería pues también se practica allá. Y que cuando él pisara eso, o sea, ese pedazo donde estaba el pan, él moriría de un infarto en plena tarima durante la prédica. Y la gente que sabe de eso le advirtieron que no pasara por ahí. Allá habían puesto unos panes
el alto brujo de Haití, el poderoso, el príncipe de las tinieblas encarnado en un brujo, y ha matado a mucha gente. Y ese predicador lleno del Espíritu Santo ya había pasado por ahí y ya se había comido los panes porque tenía hambre. Entonces se encontró los panes y se los comió. Por eso el brujo estaba ahí esperando su muerte, pero él pasó por ahí de todas maneras y se comió los panes. Cuando el brujo vio que él predicó y no murió, cuando hicieron el llamado a quienes recibían a Cristo en su corazón, quienes querían esta autoridad y este poder para vencer al mundo, el primero que pasó fue el brujo y se convirtió, porque vio que el poder que está en la iglesia de Cristo es mucho más poderoso que el poder que está en el mundo, con el príncipe de las tinieblas. Y yo he visto brujos morir. Están haciendo daño y haga daño y haga daño y haga daño. Yo primero les predico para que se arrepientan. Si no les advierto, vas a morir, porque Dios te va a cortar. O te arrepientes y te apartas de tu pecado de brujería y dejas de haciéndole mal a la gente, o Dios te va a matar. Y yo lo he visto, han muerto de infarto, de lo que sea. Pero yo a los brujos no les tengo miedo, yo me les enfrento. Porque con nosotros, el que está con nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Y cuando reconocemos esta verdad, Dios se glorifica en nosotros, porque Dios quiere gente que lo represente. Dios quiere gente que lo represente. Por eso Dios le quitó la llave a la muerte, al diablo, y se la dio a su iglesia. Y en otras partes dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No prevalecen. Tú eres la iglesia de Cristo. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón y sabes que eres el templo del Espíritu Santo, el mismo infierno no podrá contra ti. Porque Jesús venció el infierno, venció la muerte, le quitó las llaves. Vamos a leer Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también, o sea Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, o sea, con la muerte de él, de Jesucristo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15 dice, y librar a todos, ahí me incluyo yo y te incluyes tú, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Él los socorrió, Él los liberó. Por eso es necesario que tú le prediques a otro acerca de Jesús. Mira en la televisión cuántos programas hay que hablen de Jesús. Pueden hablar de lo que quieran. Te hablan de las mandalas, te hablan de que si tú haces esto, que si tú te bañas con esto, que si tú te das 7 vueltas a no sé qué, que si tú haces esto, que si te pones esta ropa así, que si te peinas así, que si pones esto por acá. Te pueden hablar de todo y lo promocionan y la gente compra esos cursos. Pero nadie te dice que si aceptas a Jesús en tu corazón, ya eres nueva criatura. Y todo el poder de Jesucristo será transferido a ti. Y toda la autoridad y todo dominio de Jesús está sobre esa iglesia. Y uno muere cuando Dios diga, no cuando el diablo diga. Y uno se mueve en el Espíritu. Por eso donde hay un creyente en Dios de verdad, que es una mujer y un hombre que vivan en santidad. Cuando digo vivir en santidad no es andar forrado de arriba abajo con un uniforme largo y un manto en la cabeza. Eso no es santidad. Ese es un uniforme. Santidad es apartarse del pecado, apartarse de todo lo que ofende y desagrada a Dios. Cuando uno anda con esas personas, uno se siente diferente. Cuando uno va a esos lugares, cuando tú vas a un lugar y vas lleno de la gloria de Dios, ese lugar se ilumina, porque tú eres la presencia de Dios en esa casa. Igual que la gente que anda endemoniada y poseída, llegan a tu casa y te dejan una carga de energía pesada, te dejan la demoniera ahí.
te dejan la demoniera y te dejan las tinieblas y te dejan la casa cargada, pesada, porque esa gente carga el mismo demonio, está dentro de ellos. Pero una persona santa, la Biblia dice que Pedro, cuando pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y la gente, cuando sabía que Pedro iba a pasar por ahí, sacaban a todos los enfermos y lo ponían en el camino. Cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban. El apóstol Pablo, sus ropas, la ropa de Pablo, estaban llenas del poder de Jesucristo. Tanto así que Pablo enviaba paños, telas, los enviaba y cuando se lo ponían a la gente, se sanaba. Por eso cuando tú sientas a alguien en tu casa que está lleno de la gloria de Dios, ve a ese lugar, se carga enseguida. Esa energía se queda ahí. Cuando tú llegas a alguien diferente, cargado de demonios, de vulgaridad, de pleitos, de contienda, de todo, te daña la cosa. Una vez llegó una mujer a mi casa y yo sentí la carga de esa mujer cuando llegó, pero era una señora bastante ya entrada en edad y era muy cercana. Y llegó y sentí la carga pesada, empecé a reprender, y yo tenía unos cactus chiquiticos, como de adornos, cactus, pequeñitos así en poterita, tenían ya 5 años de estar los cactus conmigo, eran como unos bonsai chiquiticos lindos, y ella se enamoró de los cactus. Ay, regálame. Yo nada más tengo una, así, me das un retoñito, para yo pegarlo en mi casa. Yo le dije, cójalo usted, no lo hice yo misma, lo hizo ella. Ella tocó los cactus, arrancó los pedacitos y se los llevó. Eso fue una tarde. Al otro día yo voy a ver mis cactus y todos estaban vueltos una mazamorra. 5 años los cactus conmigo y esa señora los tocó y los cactus quedaron como una mazamorra, así oscuro, una mazamorra. Yo dije, esta mujer tiene una carga diabólica terrible. Pobre marido de ella, pobres hijos. Uy, no, vivir con una persona así en una casa es una lucha todos los días. Por eso dice la palabra de Dios, que andemos en el Espíritu, andemos y oremos en todo tiempo. Y si no puedes leer la Biblia en todo tiempo, yo ayer fui a sacar una cita con Yesarela, una cita de control de ella, y me llegó un Nuevo Testamento, y mientras que estaba en espera, yo estaba leyendo mi Biblia, un Nuevo Testamento. O si no, me pongo un tapaboca y empiezo a orar, para que no me vean que estoy hablando sola. Después me dejan a mí encerrada como psiquiátrica. Pero me pongo un tapaboca y empiezo a orar. Y leo la Biblia. Y cuando no la puedo leer, que voy en el bus o algo, me pongo unos audífonos y la escucho del celular. Pero me ando llenando de su presencia, con su palabra, con oración. Porque el diablo tampoco está pegado en la pared. Él es real. Y a los que no están bien conectados con Dios, Él los domina, los maneja, los tiene en un rincón, como el boxeador que está contra el ring y ya tiene toda la cara reventada y el otro dándole y él ahí. Dios te dice hoy, levántate. Dios te dice hoy, toma la autoridad que se te fue dada. Dios te dice hoy, métete más en oración, lee más la Biblia, estúdiala más. Dios te dice hoy, deja de estar invocando a los que no tienen poder ni autoridad. Dios te dice hoy, esfuérzate para orar y meterte más con Dios y cortar todo lo que desagrada a Dios, porque la autoridad se perdió por desobediencia. Cuando Adán perdió la autoridad, la perdió por desobediente. Cuando el diablo le quiere quitar la autoridad a un cristiano, simplemente lo pone a pecar y ya. No tiene que hacer más nada. Un cristiano que tenga unción que arremeta contra el diablo y lo deje tirado en el suelo, el diablo dice, te voy a quitar la autoridad. ¿Y sabe qué hace? Te pone una tentación y te hace caer en pecado. Y cuando caes en pecado, Satanás ya no tiene miedo de ti porque ya tú perdiste la autoridad. ¿Se acuerdan ustedes, los que han leído la Biblia, que una vez había un endemoniado en una parte y los hijos de un tal Esteban, que se llamaron ser cristianos y usaban todo el ritualismo religioso,
lo fueron a echar afuera a los demonios. Y cuando ellos les dijeron al demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que te vayas fuera de él. Y los demonios respondieron, nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero tú ¿quién eres para echarnos fuera? Porque el diablo, mi hermano, sabe dónde te metes tú. No, nadie me está viendo. Dios te está viendo y el diablo también. El diablo sabe cuando uno piensa, cuando uno habla, qué hace uno a espalda de los demás. El diablo sabe, por eso cuando uno lo va a echar fuera, el diablo muerto de la risa dice, eso no tiene autoridad porque ese es colega mío. Ese es colega mío, nosotros somos llave. Él tal día peleó con fulanito y no pidió perdón, no se arrepintió. Él tal día hizo esto y esto y no se arrepintió, así que es de los míos, no tiene autoridad sobre mí. Y Dios respeta la autoridad porque Dios es juez justo y Dios es un rey justo. Y Dios no va a culpar al diablo solamente porque tú le diste tu llave. Quítale la llave que el diablo te quitó en la economía. Lee más la Biblia y encontrarás. Quítale la llave que el diablo te ha quitado. Y toma toda autoridad hoy. Tomemos toda autoridad. Hablemos la palabra. Hablemosla. Hay que cambiar el vocabulario. Hay que cambiar el lenguaje. No hay que decir más como Dios quiera. O ahí, yo creo que yo no paso de esta. Y el diablo muerto de la risa aplaudiéndote. Un vocabulario que no es de Dios. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y si hablamos la palabra, estamos haciendo que ella se active y se encarne. Y la obra la vamos a ver. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Vamos a orar, a pedirle perdón a Dios, porque hemos trabajado en dos aguas. Le servimos un ratico al pecado y un ratico a Dios. Un ratico al pecado, un ratico a Dios, y la autoridad se pierde así. Ese es como si el ejército, aquí en Colombia, por decir algo, el ejército o la policía trabajara con los malandros, trabajara con los grupos armados ilegales. Entonces la policía está con el gobierno, pero también está ya con los grupos armados ilegales. Entonces la policía está con la justicia del gobierno, pero también ayuda a que la mercancía de narcotráfico fluya. El día que lo agarren, va preso y pierde toda autoridad. El día que la policía descubra o que le caiga el juicio de la nación, él pierde toda autoridad. En estos días, pues, se le quitó toda autoridad a un príncipe. A un príncipe. Se le quitó toda autoridad porque fue encontrado culpable de abusos sexuales, de muchas cosas. Y ahora va preso. Toda autoridad de la realeza se le quitó por andar en cosas que deshonran a la realeza. No pierdas tu autoridad deshonrando a Dios. Cobra esa autoridad honrando al Señor, obedeciendo al Señor y haciendo las cosas como Él manda. Padre, gracias. En estos momentos tu palabra ha sido predicada. Señor, séllala con tu Espíritu Santo para que no regrese vacía, sino que haga el efecto. Tu pueblo necesita tomar la autoridad. Tu pueblo necesita, Señor, hablarle a la enfermedad y que esta tiene que irse, porque la enfermedad Jesús la echó fuera y es el mismo Jesús que está ahora. Tu pueblo, Señor, ha dejado a un lado las armas y la autoridad. Y tu pueblo, Señor, necesita retomarla. Por tanto, hoy retomamos toda autoridad, todo poder y todo dominio en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y declaramos que toda atadura, toda influencia demoníaca que está tomando las mentes, que tiene control sobre las mentes, sobre los pensamientos de las personas, que tienen una lucha
para liberarse. Hoy se pudre todo yugo. En el nombre de Jesús, se pudren esos yugos, se rompen las ataduras. Declaramos, Señor, las mentes sanas, las mentes libres, para que haya un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento a la obediencia de Cristo, a la entrega total, a no estar con un pie en el mundo, en la maldad, y otro pie en el reino de los cielos. O somos de una sola pieza, o no somos nada. Señor, tú eres celoso. Tú eres como un esposo que no comparte a su esposa con nadie. Ese es el adulterio espiritual. Señor, ayúdanos a serte fiel. Reprendemos todo adulterio espiritual de estar nadando en dos aguas. De que por esa misma boca con que bendecimos y exaltamos a Dios, estamos maldiciendo y estamos chismeando y estamos matando a otros. Señor, ayúdanos a estar de un solo lado. Ayúdanos a estar, Señor, de un solo lado, del lado tuyo, del lado de tu reino, para que esa autoridad no se pierda, para que esa autoridad la usemos para echar fuera demonios, para echar fuera toda hechicería, toda brujería, para que las finanzas, Señor, prosperen, para que la economía se sane, para que los hijos que están rebeldes, que están en vicio, que están en desorden, lleguen a tus caminos, porque cuando esa mamá o ese papá hablen, será tu mismo Espíritu Santo hablando, y no esa mamá ni ese papá, sino el Espíritu Santo. Y el Hijo va a tener que escucharla, porque es una autoridad de reino, no es autoridad de papá y de mamá humano, es de reino, puesto en la boca de esos padres. En el nombre de Jesús, esa autoridad que es dada a tus hijos, Señor, se refleje en las empresas, para que los jefes respeten y traten con respeto y dignidad a esa persona que está trabajando allí. En ese hogar, en esa familia, ese esposo, esa esposa, se han revestido de esa autoridad, para que cuando vengan y se levante Satanás en contra de ellos, por cualquier familiar que sea, no se encuentren con ellos, sino contigo mismo, porque están revestidos de tu autoridad. Hoy nos revestimos de tu autoridad. Hoy confesamos todo pecado que nos hizo perder autoridad. Hoy desprendemos, hoy cortamos toda amistad con el pecado. Así nos agrade, así nos guste, cortamos en el nombre de Jesús y recuperamos la autoridad. Para que el diablo no pregunte quién eres tú para echarme fuera, sino que él tenga que huir, porque es el mismo Jesús que está dentro de nosotros y el mismo que está con el poder activo en nosotros. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo. Hoy oro por todos los enfermos. Oro por todos los enfermos que tengan cáncer. Ese cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Ese tumor maligno se seca en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que atormenta a las personas en pesadilla, en sueños, que los atormentan el día, todas voces que están escuchando, que los científicos tal vez dicen científicamente que es otra cosa, pero sabemos que son demonios. Ahora son expulsados en el nombre de Jesucristo de esas mentes. Y esos sueños perturbados por demonios quedan libres en el nombre de Jesús. Toda enfermedad incurable que los médicos no han podido porque no le encuentran solución. Ahora en el nombre de Jesucristo, esa enfermedad demoníaca y diabólica ahora se desprende. En el nombre de Jesús se muere y se seca toda infección. Se seca toda infección, toda virosis, toda problemas en los pulmones, en los riñones, todo problema al corazón, todo problema al cerebro, a la columna, en los huesos, en la piel, en los músculos, en los intestinos, en el colon, en el páncreas, en el hígado, todo problemas de todo tipo en cualquier área del cuerpo, en la garganta, en la faringe, en los ojos, en la boca, en los oídos. Ahora se va en el nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre, y su autoridad está en la iglesia. Y nosotros somos tu iglesia. Por eso hoy, Señor, ordenamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad se vaya y que sean sanados. Y que todo el que ha caído en maldición de ruina, de hechicería, en maldición de fracaso y de escasez, ahora retome en el nombre de Jesús. Y recuperen las finanzas, y recuperen su economía, y recuperen y nada les falte, sino que llegue dinero, llegue provisión de cualquier lado enviada por ti mismo, Padre. Toda autoridad se nos ha sido dada arriba en el cielo y abajo en la tierra,
así como a ti, porque tú no las transferiste, tú no las diste. Por eso hoy declaramos a Satanás que suelte la finanza, que suelte en el nombre de Jesús la finanza, que suelte a esos hijos, que suelte ese dinero retenido allí, que suelte toda escasez, fuera en el nombre de Jesús, y que haya dinero, que se paguen esas deudas, Señor, que esa angustia, esa desesperación por no tener dónde vivir, por no tener cómo sustentar a la familia, se vaya, porque llega la provisión de alimentos, zapatos, ropa, servicio público, vivienda, porque si Él sustenta a las aves, cuánto más a sus hijos que los hizo a imagen y semejanza. Gracias, Señor, recibimos hoy esas provisiones, recibimos esa sanidad y cercos de ángeles para los que están siendo perseguidos con amenazas de muerte, cercos de ángeles para ellos, y que todos aquellos que vienen en contra sean derribados o se convierten o quedan avergonzados. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Tu autoridad es sobre tu iglesia. Y tú dices que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, por esa autoridad, por ese poder que nos has dado. Gracias por este pueblo, gracias por los que están escuchando este mensaje. Gracias por los que te han creído, Señor, y han tomado en serio esta promesa tuya de que nos ha dado autoridad. Y que estas señales seguirán a los que creen. No se quedaron en los apóstoles, seguirán a todos los que creen. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Creemos, confesamos y agradecemos, como si ya estuviéramos viéndolo, porque tenemos fe, incluso en lo que no estamos viendo todavía, pero sí estamos esperando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.